En el día de hoy estamos hablando de las enfermedades que ya no tienen cura y que generalmente va a conducir al paciente a la muerte en el mediano plazo, a veces en el corto plazo. A veces se pueden diagnosticar enfermedades que se sabe que el paciente se va a morir en el lapso de 1 o 2 años. ¿Y por qué? Porque esa enfermedad no tiene cura, porque es degenerativa, porque es progresiva, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a ese paciente tenemos que darle cuidados médicos. No lo vamos a curar, no, pero sí tiene derecho a que se le atiendan todos sus síntomas, que se le cure el dolor, etcétera, etcétera. La necesidad de tener respuesta a todas las preguntas en forma completa y honesta. Esta se relaciona con una que ya habíamos dicho que tiene que ver con el derecho a la información. Los pacientes preguntan y tenemos que contestarles todo lo que pregunte. A veces hay un cierto límite. Si el paciente no pregunta algo, pues no se lo decimos. Eso suele pasar, ¿no? Y a veces pienso que está bien, pero a veces hay que decirle, ¿usted quiere saber? Es una pregunta que muy poco hacemos y que la familia muy poco le hace a sus seres queridos cuando están en el lecho terminal. Mamá o papá, ¿usted quiere saber qué le está pasando? ¿Quiere saber el diagnóstico? ¿Quiere saber si hay cura o no hay cura? La enorme mayoría de las personas dicen, sí quiero saber. Pues claro, pues soy yo, ¿cómo no va a querer saber? ¿Qué me va a pasar? Sin embargo, hay unas poquitas excepciones y nos han tocado. Hay pacientes que han dicho, no, doctor, no me cuente nada. A mí me da pánico. Entonces no me cuente. Bueno, y está en todo su derecho de exigir que no le cuenten. Entonces no le contamos. Pero esos son, en este hospital, en los años que yo llevo aquí, ha sido un paciente nomás. 1 o 2 tal vez. El resto, todos siempre dicen, claro que sí, cuénteme. Y la familia con los pelos de punta, ¿no? Se hacen detrás de uno a ver a qué horas la paciente le dará un infarto o a qué horas el paciente va a salir corriendo, se va a tirar por la ventana porque si no, él no va a aguantar. Él no aguanta que le digan la verdad porque es que él toda la vida... No, la gente siempre sabe. De alguna manera la mente está conectada con el cuerpo. Entonces la gente sabe cuándo está enferma y sabe, no con el diagnóstico médico, pero sabe que la cosa está grave y le ve la cara a los médicos y le ve la cara a la familia y se da cuenta que sollozan por fuera y no le están diciendo nada. Entonces la gente sabe. Nos toca es ayudarle a que le pongan nombre y apellido a las circunstancias y a la situación, pero la gente siempre sabe o intuye de todas maneras. Entonces esa pregunta yo creo que es muy importante. ¿Usted quiere saber? No la hacemos con mucha frecuencia. Las personas tienen el derecho y la necesidad de buscar espiritualidad. ¿Cuál espiritualidad? Pues la que él quiera. Por eso decía yo, si es budista, pues budista. Si es católico, le traemos el sacerdote. Si es judío, le traemos el rabino. Si es ortodoxo, le traemos al, no sé cómo se llama, el padre, el sacerdote de los ortodoxos. Bueno, etcétera. O sea que el patriarca, sí, muchas gracias, hermana. Entonces, a cada persona, según sus necesidades, según sus creencias, tiene derecho de cumplir con esa necesidad espiritual. La necesidad y el derecho de estar libre de dolor físico, esto es importantísimo. Ningún ser humano en estado terminal es justo que tenga dolor. A menos que quiera, ¿no? Hay gente también. Escasos ejemplos. Hay gente que dice, no me ponga morfina, yo quiero tolerarme mi dolor porque este dolor me purifica espiritualmente. Y bueno, si este paciente tiene esa creencia y eso es lo que él desea, tenemos que respetárselo. Pero la enorme mayoría de los pacientes sí quieren que les quiten el dolor. Todos queremos que nos quiten el dolor porque es terrible tener dolores. Generalmente los analgésicos potentes, conocidos como opiáceos y opioides, los derivados de la morfina y similares, producen además sueño. Entonces, generalmente cuando los pacientes están en estado terminal y requieren altas dosis de morfina, hidromorfona y otras drogas parecidas, generalmente los pacientes tienden a dormirse. Entonces, no hay manera de que estén sin dolor y completamente alertas, ¿cierto, doctor Celis? Entonces, ese es un negocio
Es una negociación que también nos toca hacer con la familia y con el paciente, que mire, el analgésico le va a quitar el dolor, pero de pronto lo va a dormir. De pronto no, evidentemente lo va a dormir. Y a veces, así dormidito, se va a morir, cuando ya están las últimas etapas, ¿no? El derecho a expresar sentimientos y emociones acerca del dolor a su manera. Lo que les acabo de decir, ¿no? El dolor es una experiencia subjetiva y única y diferente para cada ser humano. El estímulo que a mí me hace gritar, de pronto otra persona ni lo mosquea. Luego entonces, para cada ser humano es diferente y cada ser humano tiene un umbral para el dolor completamente diferente y especial para él. Y hay que respetarle eso. Entonces, cuando un paciente, a pesar de que tiene no sé cuántos miligramos de morfina y sigue con dolor, pues habrá que ponerle más. ¿Qué se hace si con esa morfina no le es suficiente? O lo que les contaba, hay pacientes que dicen, no me ponga, yo quiero estar alerta y consciente hasta el último momento de mi vida. Bueno, y me quiero aguantar este dolor, está en su derecho. Porque esos son su individualidad, su autonomía que tenemos que respetar. El derecho a la participación de los niños en la muerte. Aquí hay dos temas. Y este es un tema espinoso, ¿no? Porque a los niños los protegemos y el maltrato infantil y todas estas cosas. Pero hay una cosa importante y es que aún los niños, por un lado, también tienen derechos. Y uno de esos es el derecho a informarse sobre sí mismos. Entonces un niño que está en estado terminal tiene derecho también a saber que se va a morir. Ahora, no le vamos a decir las mismas palabras que le decimos al señor de 80 años. Seguramente le diremos en palabras que él entienda. A los 5, a los 10 o a los 15 años de edad, a la edad que tenga, hay un lenguaje para poder explicarle estas cosas. Ese es un aspecto. El otro aspecto es que los niños también tienen derecho a saber que su ser querido se va a morir o que se murió. Este autor David Kessler ponía un ejemplo de una persona que llegó a consulta donde él, que le habían dicho que su tía se durmió. ¿Por qué usamos palabras eufemísticas para no querer decir se murió? ¿No? Entonces le habían dicho, no, es que su tía se durmió. Y él duró un poco de tiempo esperando a ver a qué hora se iba a despertar. Y cuando se dio cuenta que la tía evidentemente no se iba a despertar jamás, entonces entró en pánico. Y comenzó a tener terrores nocturnos y fobia al dormir. Entonces decía, no, pues yo tampoco me quiero dormir porque tal que dormido no me despierte. Entonces no, hay que diferenciar bien el dormir del morir. Son levemente parecidos, pero no es lo mismo, ¿cierto? Entonces a los niños también se les tiene que decir a su manera, para que entiendan, pues que su ser querido, su abuelo generalmente, o su mamá o su papá, fallecieron y que nunca más en esta vida lo va a volver a ver. No sabemos en otras, pero en esta, nada que hacer. ¿Para qué? Para que pueda elaborar el duelo. Porque los niños también tienen el derecho a elaborar su propio duelo y pasar por todas estas etapas que yo les conté. También tienen derecho a tener rabia, de negociar, de deprimirse y recibir el apoyo adecuado cuando esto ocurre, obviamente.